todo el país. Bienvenido al programa Alguna Pregunta en El Deber Radio. ¿Cómo está usted? Gusto en saludarlo. ¿Cómo está, querido Jorge? ¿Cómo está? Mucho gusto. Un saludo para usted y toda su audiencia. Bueno, aquí muy bien, le cuento. ¿Cómo está viviendo estos momentos de pandemia? ¿Cómo se está cuidando? Y gracias a Dios hemos tenido la bendición de que no nos haya pasado absolutamente nada. Y bueno, obviamente tomando las precauciones normales entre lo que es establecido por los mecanismos de bioseguridad, barbijo, alcohol, distanciamiento. A veces es complicado, pero dentro del marco de lo posible y sin dejar de hacer lo que normalmente hacemos, que en este momento hemos tratado de hacer el voluntariado, bueno, protegernos y cuidarnos bastante y sobre todo orar y pedir para que no pase nada ni a nosotros ni al equipo, ¿no? Lo he visto muy activo haciendo este tipo de entregas. ¿Qué zona ha estado visitando y cómo ha recibido este tipo de ayuda en las comunidades? Bueno, es gratificante, querido Jorge, porque normalmente es fácil o desde la ciudad de La Paz o como las autoridades no irse hasta el lugar más escondido que tenemos en todo el país y darnos cuenta de que hay una serie de necesidades, desesperación, miedo de la gente, una realidad que no es la que normalmente nos pinta el gobierno respecto a las necesidades que existen especialmente en nuestras provincias, en los barrios más alejados. Hay mucho dolor, desempleo, hambre, falta de medicamentos, enfermedades, gente que muere y muchas veces sin tener un diagnóstico del saber por qué, y muchos asumiendo que puede ser el COVID, pero que lamentablemente porque tiene todas las características o que tiene todas aquellas formalidades que cumple el COVID, pero no pueden contar con los test para poder saber, y eso es bien triste y a la vez gratificante que podemos llegar nosotros con alguna ayuda hasta esos lugares. Qué bueno. Ahora sí, Luis Fernando, ¿cómo analiza la Bolivia que estamos viviendo? Primero un marco de pandemia, luego un marco electoral, y un marco electoral que lleva también a otro tipo de fricciones. 18 de octubre es la fecha de las elecciones. ¿Estás de acuerdo con esa fecha? Bueno, querido Jorge, creo que la fecha de elecciones es una clara muestra de que no nos queda otra que respetar porque ya está sancionada la ley, la misma que fue aprobada por el Movimiento al Socialismo en complicidad con este gobierno, que han impuesto una fecha sin tener posibilidades ni de condiciones, ni de la posibilidad de tener un estudio científico, técnico-científico que pueda establecer que los bolivianos tenemos condiciones para poder ir a votar sin exponer la vida y la salud de los bolivianos. Esa realidad nos somete a tener que ir a votar bajo un ausentismo grande que va a haber respecto, especialmente en las ciudades, porque lo que respecta a la base dura del Movimiento al Socialismo va a tener la posibilidad de ir a votar porque ellos están bajo el mismo esquema del Movimiento al Socialismo de no importarle la vida ni la salud, exponiéndolos a ese riesgo que vamos a tener los bolivianos para ese momento de votación y obviamente dándole la alternativa al MAS. Y es más, con la nueva ley que ha salido para las elecciones, da la posibilidad de que sea libre ir a votar, ya no es obligatorio, por lo tanto, acompañado de la realidad que quien tenga un padre en casa no va a ir a votar por miedo a contagiar a una persona con enfermedades de base. Y creo que eso es un alto riesgo, no solamente por una realidad democrática o porque la vida de los bolivianos se vaya a poner, sino porque en realidad han dejado de un lado la lucha del pueblo boliviano y que la han acompañado con el riesgo de la vida que vamos a correr en ese momento. Y eso es una preocupación que tenemos, lo hemos dicho, y lamentablemente no hay ninguna responsabilidad del gobierno de decir vamos a condicionar los hospitales, vamos a darle al sistema de salud mecanismos para poder implementarlo. Absolutamente no hay nada y eso es una tristeza, ¿no? Ahora, hace instante, y hablando justamente de esta votación que por primera vez en la historia no va a ser obligatoria, se suma también al pedido de la conferencia episcopal, que habla de algo que creo que es fundamental, el padrón electoral, que esto dice no garantiza la transparencia. Desde el Tribunal Electoral nos dicen
de que no hay el tiempo de hacer modificaciones, tan solo incorporar a los nuevos votantes. Pero recordemos que justamente la denuncia de fraude electoral se originó en este punto, que es importante, el padrón electoral. ¿Qué se debe hacer? ¿Tenemos que ir a elecciones así con este padrón? ¿Qué se puede hacer en este torno y cómo califica usted eso? Esta es una responsabilidad que deben asumir dos actores fundamentalmente. Del movimiento al socialismo no podemos esperar nada, querido Jorge, porque fueron los protagonistas no solamente del fraude, sino históricamente del sistema de salud que tenemos, de la problemática inicial de la situación económica, sino que hay dos actores importantes. El gobierno no hizo nada para desestructurar ese mecanismo fraudulento del movimiento al socialismo, y el Tribunal Electoral tampoco hizo absolutamente nada. Es más, tenemos que aquel presidente o miembro que había del tribunal en Tarija fue avalado para dar curso de lo que era la capacitación electoral dentro de un proceso de investigación de fraude. O sea, ese cargo o ese lugar donde está el presidente del tribunal electoral, que dicho sea de paso funciona muy unilateralmente, no parece un ente colegiado, no le da la tranquilidad a los bolivianos de ser él lo que es el reflejo de esa lucha democrática. No le ha importado y no solamente ha saltado lo que es la responsabilidad desestructural, sino ha ido de frente demostrando que tiene un sometimiento único al movimiento al socialismo, no solamente porque ese viernes 13 tuvo 3 veces contacto con Evo Morales o la Asamblea Legislativa, sino que está claramente, y lo ha dicho Evo Morales, que negoció con el señor Romero la fecha. O sea, ¿dónde quedó la lucha de los bolivianos? ¿Dónde quedó el reflejo del sentimiento de los bolivianos para generar un nuevo gobierno, para generar transitoriamente ese gobierno y un tribunal supremo que refleje lo que había sido la lucha, desestructuración del MAS, nuevo padrón, y no ha habido nada? No pueden decir tiempo, porque entre suspensión y entre el cálculo político y obviamente la dependencia que han tenido, sea por líneas políticas o sea por cobardía, por temor al movimiento del socialismo, no le han dado solución a ese problema y nos están llevando a un nuevo proceso con fechas impuestas por el movimiento al socialismo, pactada con este gobierno y avalada por el Tribunal Electoral, y encima coinciden en que esa fecha va a pacificar el país para evitar muertos. No hay responsable de los 40 muertos, no importaron para el gobierno, ni para el movimiento al socialismo, ni al Tribunal Electoral los 40 muertos. Para ellos simplemente significaba seguir pactando con el movimiento al socialismo, y eso es parte de lo que está haciendo actualmente el gobierno y el Tribunal Electoral. Por lo que estoy escuchando, Luis Fernando no es muy optimista con lo que pueda suceder de aquí en adelante con esta fecha. Paraguay ha suspendido sus elecciones para el 2021, dependiendo todavía de cómo evolucione la pandemia. ¿Hay grandes posibilidades de que vuelva el movimiento al socialismo nuevamente al poder bajo estas circunstancias? El riesgo es alto, como le digo yo, por las circunstancias que le estoy mencionando, por todos los antecedentes que le estoy mencionando. Ahora, la responsabilidad es un punto de quienes van a asumir la realidad de lo que está pasando, de lo que pasó y lo que puede pasar. Lo que significa que los bolivianos lo único que podemos tener es la responsabilidad de unificar las fuerzas para ir a votar por aquel proyecto que puede generar la real alternativa de que tengamos un nuevo país y Evo Morales no vuelva. No decir simplemente que me gusta por esto, por esto. Seamos conscientes de qué podemos hacer el día de las elecciones. Lamentablemente, y digo lamentablemente porque no hay una responsabilidad del gobierno frente a la realidad de salud, pero ir a votar y emitir el voto por quienes realmente necesitamos cambiar el país, con una nueva estructura de poder. Cuando hablamos de eso es que el país gobierne, y por eso estamos en la lucha, querido Jorge, queriendo concluir ese mandato del pueblo iniciado por los 21 días, para tener la opción de que los bolivianos podamos elegir a aquella persona que pueda generar la tranquilidad de que no va a pactar como la vieja política, ni va a negociar. Si nosotros los bolivianos tenemos esa responsabilidad y emitimos el voto porque realmente tenemos que hacerlo por quien sabemos que no va a permitir que vuelva el movimiento al socialismo, y la responsabilidad de renovar la vieja política, vamos a poder unificar ese esfuerzo y hacer que Evo Morales no vuelva. Quiero tocar varios temas.
que están sucediendo en este momento en el país y que es importante conocer su criterio. Uno de ellos, desde el Senado, desde el Parlamento, se está pidiendo que el gobierno otorgue salvoconductos a quienes buscaron refugio en embajadas en el país. ¿Qué criterio le merece esto? Es clarísimo que lo que están buscando es generar la tranquilidad de sacar a aquellos que están refugiados en embajadas que han sido cómplices, de esconder a aquellos dirigentes del movimiento al socialismo que han buscado dónde meterse para esquivarle a la realidad de la justicia y sus responsabilidades frente al país. Creo que esa ley, más allá de que esté o no esté dentro de lo que significa la realidad constitucional del país, es una responsabilidad más de tipo política, porque no nos olvidemos que esta supuesta pacificación del país, este supuesto logro que dice el gobierno haber hecho mediante el diálogo, acarrea no solo 40 muertos, sino no acarrea responsables, acarrea que el movimiento al socialismo genere una ley a través de la señora Ñañique para evitar que se procesen a los dirigentes y nadie dice nada. Ese pactismo del que sale de preso la señora del Sichó, que sale de preso el señor Mario Cronenberg, parte del pacto, ahora están generando liberar. O sea, esa supuesta pacificación del país tiene un costo para los bolivianos, que es enterrar la lucha, enterrar el país que estábamos queriendo construir y ser parte del pactismo con el movimiento del socialismo, dándole más oxígeno para que quiera generar el mensaje de que siguen mandando en el país, cuando en realidad lo que están haciendo es generar las condiciones para que su dirigencia salga y, como siempre, con sus cómplices que han sido los del gobierno, dar el mensaje de que el MAS puede seguir gobernando en complicidad con la vieja política. Otro de los puntos que también se han dado es que, ¿cómo califica hasta el momento la visión? Yanine Áñez candidata, Yanine Áñez presidenta de Bolivia. Nosotros hemos sido claros, no hay la preocupación de que ella sea candidata. Creo que está dentro de su derecho constitucional. Los bolivianos luchamos no para coartar el derecho. También recuerdo que en su momento se pedía la renuncia del señor Óscar Ortiz. Fuimos claritos de la institución cívica de que nosotros no nos íbamos a prestar para vulnerarle derecho a nadie. Y creo que esa realidad se refleja hoy día. Lo único que pedimos es que gobierne, porque sus acciones son más de candidata que de presidenta, y ella fue puesta en ese cargo como reflejo del sentimiento de la lucha de un pueblo y no para que ella actúe de acuerdo a sus intereses o los de su partido demócrata. Creo que la gobernabilidad tiene que ser algo que sea claramente y duramente establecido para que podamos tener un país encaminado. ¿Qué significa eso? Si ella deja de hacer spot, tenemos plata para salud. Si ella deja de repartir bonos simplemente por hacer política y agarra y equipa el sistema de salud, tenemos posibilidad de ir a votar, porque sabemos que hay un sistema de salud que nos va a dar tranquilidad para que podamos ir a emitir el voto. Pero no, el problema es que está actuando como un perfil de candidato y se está olvidando de gobernar, y a quienes está perjudicando es a los bolivianos. Esa es la preocupación, no su candidatura, sino que está actuando no solamente igual que el MAS en el sentido de su campaña, sino que no está gobernando. Muestra de ello es el pacto que ha habido respecto a la supuesta pacificación de un supuesto diálogo, cuando en realidad lo que nos ha pedido es que nos sentemos todos a pedirle al movimiento al socialismo, que es el partido que ha venido violando las leyes, por favor levante los bloqueos. ¿Y qué quiere para ello? Frente a los que se estaban muriendo de la paz porque no querían levantar los bloqueos. La excusa era: no podemos ir a un enfrentamiento por la vida de los bolivianos. Ahora, ¿quién responde por la vida de los 40 fallecidos? ¿Quién le responde a su familia? ¿Quién se va a hacer responsable? No. Encima hay una ley que de igual manera seguro la va a promulgar violentamente, como lo hizo con las otras normas, porque es parte del pacto. Esa es la preocupación hoy. Yanine Áñez, como han sugerido algunos, el senador Rodríguez y otros, ¿debería bajarse su candidatura? Nosotros hemos sido claros, Jorge. Yo no puedo pedirle a alguien que renuncie de su derecho, ni puedo criticar el derecho que ha ejercido en base a lo que establece la Constitución. Y si la Constitución se lo establece, ya es una cuestión de la responsabilidad de cada uno quien lo asume. Lo que sí puedo exigirle como boliviano es que gobierne, que no haga campaña y que gobierne para los bolivianos, que ella asuma
la responsabilidad de lo que fue puesta presidente por el pueblo boliviano como sucesión constitucional y deje de hacer campaña y poner en riesgo la estabilidad democrática, la estabilidad económica y encima hoy por hoy la salud de los bolivianos. Ahora, hay que pensar en esto de la practicidad para evitar que el MAS retorne de frentes únicos, el voto útil, bajar candidaturas para no caer luego en otro tipo de pactos que podrían afectar los intereses de que el MAS no llegue otra vez al gobierno. A ver, primero dentro del marco legal, lamentablemente hablar de una candidatura única, ese momento pasó, y ese momento pasó porque esa vieja clase política no pudo hacer nada o no quiso hacer nada frente a que el pueblo boliviano pedía una única candidatura. Recuerdo ahora que nosotros pusimos la candidatura en blanco y fuimos claros, en blanco quiere decir sin condiciones, sin pedido, solo por principio, hagamos y pongámonos enfrente. En 2 oportunidades las respuestas fueron claras de la vieja política, vivimos en democracia y vamos a participar porque podemos participar, porque ellos buscan meter 5 o 10 diputados para seguir negociando. Ese mensaje claramente te deja la posibilidad de decir, hagamos una candidatura única. No hay mal que por bien no venga. No solamente nos demuestra que hemos tenido la mejor decisión nosotros como personas, hemos asumido la decisión de ir a la candidatura, porque obviamente tenemos la clara muestra, ejemplo, señor Carlos Mesa, no solamente porque sabemos que puede renunciar y Evo Morales volver por su relación que ha tenido, sino porque ya él ha sido claro la gran admiración que tiene por Evo Morales y ha sido claro también durante el tiempo que hemos venido en la lucha, el 21F, su absoluto silencio. ¿Qué nos está diciendo? De que vamos a ir a un proceso a generar unidad frente a alguien que ya estuvo con Evo Morales, lo admira Evo Morales y que va a enterrar la lucha de los bolivianos. No, vamos a hablar de una unidad en base a Yanine, que dice la presidenta de que ella se lanzó como reflejo de lo que no había unidad en el país. Unidad de sentarte como presidente y decir únanse, no ser la quinta opción en un momento eleccionario. O sea, seguimos dividiendo el voto. Entonces creo que si nos vamos viendo, no hay mal que por bien no venga, digo, porque a Dios gracias no pudimos llegar a algo cuando quisimos hacerlo, porque ellos son parte de ese esquema de la vieja política y necesitamos generar un nuevo escenario con nuevos actores y con reales actores que estén dispuestos a no tenerle miedo al movimiento, al socialismo, y por eso estamos apostando por él. Hablaba justamente de esa división que puede generar el voto. Esto significa, ¿Luis Fernando Camacho estaría dispuesto a bajar su candidatura o no? Luis Fernando Camacho ya dijo claramente que no la va a bajar la candidatura frente al resultado que tuvimos en esa unidad que se pidió en el Comité Pro Santa Cruz, carta que mandamos nuevamente para que se genere la unidad. Ver la indiferencia de la vieja clase política nos fortalece en la decisión de haber tomado y darle la responsabilidad a los bolivianos que el día de la elección puedan votar por la única opción que va a garantizarle que el movimiento al socialismo no vuelva a gobernar y que cuantos estuvieron en la lucha se queden tranquilos que su lucha no fue en vano. Hay un estudio que ha hecho una fundación, de ver si pronuncio bien, Friedrich Ebert Stiftung, que recoge opiniones de actores políticos, analistas, periodistas y académicos sobre la situación del país. Y en su párrafo casi de conclusión de este estudio que ha desarrollado en Bolivia, quiero algo importante, dice, en cuanto a la profundización de la polarización política podría desencadenar en convulsión social y en represión social. De los 53% de los encuestados opinan o en enfrentamiento violento que pueda llegar incluso hasta este término que ha sonado mucho, guerra civil. Creen que los acuerdos postelectorales son posibles, sobre todo uno que agrupe a todas las fuerzas políticas excepto al MAS, pero también, esto llama la atención, 93% dicen uno que pueda unir al MAS y a comunidad ciudadana entre lo que es altamente posible y lo más posible. ¿Se reconocería, Luis Fernando Camacho, los resultados postelectorales en caso
de que gane Comunidad Ciudadana, de que gane Yanine Áñez, de que gane incluso el MAS? A ver, discúlpeme, ahora no entiendo si se reconocería por parte de quién de nosotros quién gane. Sí, exactamente, sí. A ver, hemos sido clarísimos. Claro, hemos sido clarísimos de que la responsabilidad frente a la realidad de lo que pase la tienen que asumir los actores que llevaron al escenario electoral en una pandemia, sin un padrón depurado, que llevamos sin la estructura fraudulenta del movimiento al socialismo. Pues ahí tenés un responsable frente a la realidad. Ahora, si los bolivianos nos unimos en la realidad de la decisión de que llevemos adelante un voto porque lo realicemos en virtud de quien puede generar que no vuelva el MAS, yo creo que hay dos responsables, y el día de la elección hay uno que es el pueblo boliviano, que puede asumir la responsabilidad frente al voto, y que frente a la estructura fraudulenta del MAS, si tenemos esa capacidad de reflejar en las calles lo que realmente queremos en las urnas, no vamos a tener. Pero que yo respete, yo nunca he sido parte de un golpe. Recuerde usted que en estos 21 días el pueblo boliviano se dio cuenta burdamente del fraude que había, tomó la decisión de un paro cívico indefinido y lo hicimos lo que quiso el pueblo. No hubo una bala, un derramamiento de sangre, no hubo una actitud o canto, fe, amor, unidad en torno a la misma lucha democrática. Es lo que hicimos, hacer respetar el voto del pueblo en virtud a una lucha totalmente pacífica. Por lo tanto, yo no veo motivo para que no se respeten los resultados que dé, si es que tenemos claramente nosotros establecido. No vaya a ser que pase lo que pasó en estas elecciones. Bueno, yo creo que todo el pueblo boliviano debe asumir una responsabilidad. Si vemos que el TREP se para, que el conteo se para, si hay un fraude burdo, bueno, es una responsabilidad del pueblo que va a tener que no solo volver a conseguir la recuperación de su democracia, sino realmente condenar a los culpables. Pero creo yo que el pueblo es sabio como para decir, recuerda un poco mi historia para no volver a repetirla, y asumir la responsabilidad de que elegir un gobernante y que te falle el gobernante no es ser víctima, sino también puede ser cómplice. Y este es un momento histórico para el país para decidir por quién vas a votar, frente a no solamente decir porque este me gusta, porque este no me gusta, sino que seamos consecuentes. Estamos con un escenario, porque si no está Leonardo Camacho, el voto sigue dividido. Igualito sigue dividido. Creo que la decisión va a ir en torno a una responsabilidad de los bolivianos frente al escenario electoral y la historia de Bolivia. Este estudio marca un grado de violencia que podría generarse postelectoral, por los resultados que podrían darse. Que el MAS no podría reconocer los resultados si sale perdedor y generaría violencia. Del mismo lado también habrían movimientos radicales que podrían generar, y esto podría generar un término, no sé cómo lo asumió usted, esto que se ha hablado mucho y que generó tanta atención, incluso del gobierno se habló, guerra civil. Dependiendo de quién gane las elecciones, vamos a poder tener la tranquilidad de que el movimiento al socialismo va a querer generar el mismo caos que quiso generar ahora en esta última movilización en plena pandemia. Lo que va a depender es quién está de presidente cuando pasen las elecciones, o quién le toque asumir, para saber si el movimiento al socialismo va a jugar como jugó con este gobierno, o van a hacerse respetar las leyes y la constitución de este país. Evo Morales, que ha sumado hoy día 2 denuncias de relaciones prohibidas con menores de edad. El Contralor General del Estado ha dicho que el fraude electoral podría significarle hasta 20 años de prisión a Evo Morales. Se habla también del tema de la anulación de la sigla del MAS, algo que todavía ha quedado ahí. ¿Cómo califica esta situación del expresidente de Bolivia, Evo Morales, que quiere retornar al país, que tiene influencia desde afuera para organizar a sus sectores sociales y a su propio partido, que exige la liberación de los que están en este momento en las embajadas, que presiona para que no se anule su sigla y pueda seguir participando? Esto es como los patos disparando contra las escopetas, más o menos es lo mismo. Estamos hablando de un gobierno actualmente que está asumiendo transitoriamente como reflejo de la lucha y que debe hacer cumplir la Constitución y las leyes, que piensa de que está en un gobierno
con el 4% que sacaron en las anteriores elecciones anuladas. Y se equivocan. Ellos han sido puestos como reflejo del pueblo boliviano y de su lucha. Ellos tienen el respaldo del pueblo para hacer prevalecer la Constitución y las leyes. No lo han hecho porque siguen ellos sometidos a las decisiones de Evo Morales, como usted lo dice, desde afuera, manipulando, queriendo que no se geste lo que es el movimiento al socialismo. Y solo tenemos una salida. Tenemos un gobierno silenciado, cómplice, un tribunal silenciado y cómplice. Nos queda asumir la responsabilidad como bolivianos y emitir el voto. Ya lo tenemos claro, la ley no tiene vuelta. No tenemos otra que aceptar el escenario electoral bajo los riesgos establecidos, no solamente en el tema salud, sino en el tema democrático. Pues vamos y hagámoslo. No nos queda otra, querido Jorge. Carlos Mesa, que según algunas encuestas estaría prácticamente peleando con el MAS y que podría tener un escenario favorable para la presidencia. Entre el masismo y el mesismo hay solo una letra de diferencia, querido Jorge. Lo ha demostrado en el pasado, no solamente en el momento de su renuncia, sino también en todos estos momentos que se ha dado de silencio de la lucha democrática y obviamente al aparecer él como un supuesto candidato a las elecciones presidenciales y buscar generar el voto útil, volvemos al mismo escenario, elegir a quien va a ser supuestamente nuevamente el voto útil o quiere ser nuevamente el voto útil frente al silencio que tuvimos, frente a la ausencia en los 21 días de paro, frente a la ausencia de la lucha democrática en la historia de este país. O sea, creo que ese escenario está demasiado claro, que entregarle el voto a quien va a entregarle a Evo Morales la posibilidad de que vuelva y cogobierne con él o renuncie, como es lo que él ya lo ha hecho en su momento, y nos volvemos a quedar en manos del movimiento al socialismo. Creo que es claro que el pueblo boliviano tiene esa responsabilidad. De encuestas no vamos a hablar específicamente, no nos interesan las encuestas. No nos interesan las encuestas sencillamente porque creo que el boliviano que usted le toca la puerta o lo llama por teléfono como Bucho a preguntarle por quién vas a votar ahora a 60 días cuando no tiene que comer, cuando no tiene trabajo porque le han cerrado su empresa, frente a la enfermedad que está buscando cómo llevar adelante la posibilidad de llegar a un sistema de salud que le dé las condiciones para sobrevivir. Es ilógico eso. A nosotros nos importa que el gobierno se dedique a ver cuántos bolivianos se duermen con hambre, cuántos bolivianos están falleciendo, cuántos médicos no tienen condiciones de bioseguridad, cuántos hospitales están acondicionados, cuántas provincias tienen la posibilidad de acceder a la salud. Creo que eso es lo que debe preocuparnos y no las encuestas, querido Jorge. Jorge Tuto Quiroga. Un gran amigo, le tengo mucho cariño y agradecimiento por todo lo que nos colaboró para poder llegar a presentar la denuncia internacional. Fue el nexo que permitió que lleguemos al presidente Colombia y se presente la consulta. Dios. ¿Quién es Dios en la vida de Luis Fernando Camacho? Todo. Nada en esta vida se mueve si no es en torno a Él. Si lo dejas, es decisión tuya, Él no te deja. Creo que la fe y Dios marca la vida y cómo queremos llevar nosotros nuestra vida. Prácticamente el estilo de vida que llevamos adelante. La familia para Luis Fernando Camacho. Lo más hermoso que me regaló Dios. Santa Cruz. Tierra valiente de hombres y mujeres luchadoras que demostró al mundo que pudo unir Bolivia. Luis Fernando Camacho tiene, estábamos analizando con unos amigos y veíamos justamente el comportamiento de la gente en las redes sociales, teníamos muchísimos mensajes, pero nos hemos dado cuenta que hay un comportamiento del elector o normalmente uno tiene cierta simpatía por X candidato o cierto líder de opinión, pero Luis Fernando Camacho absorbe extremos. Hay personas que lo idolatran, lo tienen en lo más alto, lo califican como el libertador, tienen unos extremos, decimos así, al nivel de idolatría política, como lo que ha significado la lucha de esos 21 días, pero también tiene
un público contrario, radical, que lo ve a Luis Fernando Camacho como un radical de extrema y genera lo contrario a lo que es esta idolatría hacia su persona. ¿Por qué se genera un comportamiento como eso? ¿Es la postura de Luis Fernando Camacho? Cuando hablamos de las personas que están apoyando incondicionalmente, yo le aseguro que esas personas fueron parte clara de la lucha, hay de todos lados, y no es idolatría, es simplemente un apoyo incondicional a quien sabe que nunca lo va a negociar, a que nos vieron a nosotros en esa lucha y en la que confían en un proyecto distinto y en que saben que va a poder llevar ese sentimiento y que esa lucha no va a ser en vano. Con respecto a lo que están contrarios, no solamente es normal en la política, sino que nos pasó en el comité de la misma manera. Aquellos que estaban dentro de lo que era el movimiento al socialismo decían lo mismo, es un radical, se va a los extremos, qué sé yo. Sin embargo, también teníamos una clase política vieja que nos pedía levantar el paro, como el señor Carlos Mesa, como la gente de Demócrata, que nos pedía levantar el paro, que no llevemos adelante, que veamos otra manera. Sin embargo, fue la manera en la que llegamos. ¿Por qué? Porque no se trata de ser radical, se trata de no tener medias tintas, querido Jorge. La tibieza es lo que nos ha llevado a 14 años de sometimiento al movimiento al socialismo. Que yo pretenda hablar bien de un gobierno corrupto, no lo voy a hacer. Que yo pretenda hablar bien o suavito de aquel cobarde que renunció o que es parte de que el gobierno del movimiento al socialismo hubiera estado en el poder, no lo voy a hacer. Defender mis principios con suavidad tampoco lo voy a hacer, lo voy a hacer con orgullo. Entonces, las posiciones duras que podemos decir no es que sean radicales, sino que no tienen medias tintas. Tenemos que decir las cosas como son. Quienes nos gobernaron, quienes nos presionaron, nos sometieron y quienes fueron sus cómplices, quienes son corruptos. Yo creo que necesitamos cambiar el país y el país no se cambia con tibieza ni con palabras bonitas. El pueblo quiere que le hablen la verdad. Aquel que no esté de acuerdo con las medidas que nosotros estamos tomando o las definiciones que tomamos, pues lamentablemente está acostumbrado a que esa vieja clase política siempre ha tenido un discurso tibio y el cual nosotros no vamos a hacer parte. Luis Fernando, para concluir, el Luis Fernando Camacho, empresario, ¿qué hacemos con Bolivia? Hay temor al desempleo, se han cerrado empresas, se está botando trabajadores, la pandemia ha causado un desastre económico. ¿Qué hacemos con esta Bolivia? ¿Qué hacemos o qué le dices al boliviano que se ha quedado sin trabajo, que está buscando cómo sobrevivir y que no ve un futuro muy esperanzador? Que quien no le diga que vamos a tener una realidad económica en el país durísima, posiblemente más dura que el 82 y el 85, que muchos de repente no pueden recordar, o por la edad, obviamente, los otros que están de mayor edad van a recordarlo. Sin embargo, hay que tomar medidas duras, no le podemos mentir al país con palabras bonitas, decir que el Estado va a sacar adelante. Hay que tomar medidas duras, hay que incentivar la inversión, hay que generar las condiciones como Estado, hay que generar las condiciones al trabajador, pero también al empresario. Hay que depositar la confianza en el sector empresarial y darle la responsabilidad de invertir aquí en Bolivia a los nacionales, dándole seguridad jurídica, dándole condiciones, dándole tranquilidad y dándole sobre todo la posibilidad de que invierta tranquilamente en todo el escenario, en la normativa, en la burocracia, en la corrupción. Creo que la seguridad jurídica es básica. Aquel que quiere venir a invertir de afuera bajo un país que tenga la posibilidad de ser de libre comercio, obviamente liberar esa posibilidad es lo que va a generar. Al empleado hay que darle condiciones, pero generar un ambiente propicio de que las decisiones no se tomen de manera con interés político, sino bajo el consenso. El empresario necesita generar trabajo, necesita realizar inversiones, pero necesita condiciones, necesita la posibilidad de tener seguridad jurídica y necesitamos crear esa nueva Bolivia. El Estado debe cumplir su obligación como servicio público, realizar las inversiones necesarias, acortar los gastos del Estado, no tener gastos superfluos. Necesitamos generar una nueva Bolivia, un presidente que no tenga avión presidencial mientras la gente se está muriendo porque no hay respiradores, porque encima de que tenés aviones,
te robaste la plata de los respiradores. Generemos una nueva Bolivia con nuevas expectativas, con nuevas posibilidades, con un sueño de poder tener esa Bolivia unida que logramos en los 21 días, que un Evo Morales se quedó solo porque había una convicción en torno al principio de libertad y democracia, que hasta las mismas instituciones que estaban manejadas por el movimiento del socialismo pidieron su renuncia porque había convicción, que después decepcionaron a esa gente porque este gobierno decidió romper los compromisos de gobernar con el pueblo. Son 5 pesos aparte, Jorge. Nosotros tenemos la certeza de que podemos darle a los bolivianos como conclusión de esa lucha generalizada del pueblo boliviano y que le demos a nuestros hijos la posibilidad de tener un país en el que puedan gritar lo que sienten sin ser perseguidos ni amedrentados. Luis Fernando Camacho, le agradezco muchísimo por su tiempo y poder participar aquí en el programa Alguna Pregunta en el Deber Radio. Gracias por habernos atendido. No, gracias a usted, querido Jorge. Un saludo para usted y toda su audiencia. Muchísimas bendiciones y ya nos vamos a estar viendo. Cómo no, un gusto poder hablar. Cristian, nos vamos a nuestra pausa. Enseguida retornamos, amigos, por supuesto, aquí en